O sea, ¿qué ves? Willy, su micrófono. Atención a la lista. Hoy 15 de septiembre. Ávila. Presente. Avilés. Ya está. Caicedo. Presente. Camposano. Presente, profe. Chiquito. Buenos días, presente. Chiriguaya. Presente, buenos días. Herrera. Presente. Mego. Méndez. Presente. Mendoza. Presente. Mora. Presente, buenos días. Buenos días. Nieto. Presente. Pesantes. Presente. Pilay. Ronquillo. Soledispa. Presente, buen día, ingeniero. Buen día. Unushungo. Presente, ingeniero. Valero. Varela. Vargas. Presente. Vera. Presente, buenos días. Buen día. Profe Ronquillo dice que no se le escucha bien el micrófono. ¿A ella o a mí? A ella no se le escucha bien, se le escucha bajito. A ver, Ronquillo, escriba en la... Vamos. Profe Avilés, profe. Profe Varela. Ah, Varela. 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 ¿Quién más? Menéndez. Menéndez. Yo lo borré, Menéndez. Avilés, profe. Y ahora, Menéndez, usted no sale en la plataforma institutos matriculados. ¿Cómo está esa situación? Estuve hablando con secretaría. Me dijo que todavía puedo entrar, pero hasta que resuelva ese problema. Ya, ¿quién más anda por aquí? Ronquillo. Pero no está brava, ¿no? No sé si me escucha o no me escucha, pues, ingeniero. No la escucho. Gríteme como que si yo fuera su esposa, sí. No, y sí, estoy gritando, pero no me escucha. No se le escucha, no se le escucha. Falló entonces la computadora. No es Yo, ingeniero Valero. Valero. Ya se me hacía raro que haya faltado Valero. Avilés, profe. Avilés. Listo. Entonces falta Mego, Pilay, nadie más. Ya nos queda solo el último capítulo de física, que es ya la introducción a la electricidad, pues no, porque ustedes manejan bastante este asunto. Ya nos vamos al último capítulo, son un par de leyes, son fundamentos básicamente, ¿ah? Fundamentos de electricidad, porque ustedes van a manejar bastantes equipos electrónicos, ¿cierto? Entonces, vamos a la definición de carga eléctrica. Primero saber lo que es la electricidad, cómo se produce, cómo se la descubrió, porque no se produce, simplemente se altera un poco el intercambio de electrones entre átomos y átomos, dependiendo de los materiales que se usen, y eso es la creación de la electricidad. No es más que un
un desbalance atómico, ¿cierto? Que produce la transferencia de electrones entre átomos de diferentes materiales. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Vamos a ver. Valero. Vamos leyendo, Valero. Dígame, Ya le dije. definición de carga eléctrica. Se conoce como carga eléctrica a nivel de electricidad presente en un cuerpo. Recordemos que la electricidad es una fuerza manifestada mediante rechazo a la atracción de las partículas cargadas que se genera por la existencia de las partículas elementales denominadas fotones, carga positiva, y electrones, carga negativa. Todo un atropellamiento del idioma, Valero. No respeta comas, no respeta puntos. A ver. Definición de carga eléctrica. Se conoce como carga eléctrica. Ojo con los tonos de voz que yo manejo. Se conoce como carga eléctrica al nivel de electricidad presente en un cuerpo. Punto. Recordemos que la electricidad es una fuerza manifestada mediante el rechazo o la atracción entre las partículas cargadas, coma, que se genera por la existencia de las partículas elementales denominadas protones, carga positiva, y electrones, carga negativa. Entonces, no es de corretear, ¿no? Como sugerencia, yo les he dicho siempre, lean primero con la vista y una vez que esa información entró al cerebro, sale por la boca. Correcto. No hay que estar atropellando las palabras, ¿no? Primero leemos con la vista, procesamos y pronunciamos con la boca. Déjeme ver acá. Fundamentos de electricidad. Hola, bienvenidos al videotutorial de física. Vamos a presentar el tema ahora de cargas eléctricas y formas de electrificación. Para comenzar hablando de este tema, necesitamos fundamentar lo que es la definición de carga eléctrica. Definida de una manera muy sencilla, carga eléctrica es una propiedad... No, perdón. Este primero, antes que este video, es definición de electricidad, para que luego entiendan qué es lo que es carga eléctrica. Un momentito, regalen. Se usa en los focos y, claro, en la televisión y en tu teléfono móvil, pero también tus músculos y tu corazón se mueven gracias a impulsos eléctricos. No podrías tener ni pensamientos si no fuera por la energía eléctrica. Y no me refiero a esos pensamientos corrientes. Desde la prehistoria la vimos en los rayos. Y la oímos. Y su poder fue atribuido a los dioses. Pero realmente, ¿qué es la electricidad? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Ya Tales de Mileto notó que si frotaba con lana un trozo de ámbar, este podía atraer trocitos de hojas secas como magia. En griego, ámbar se dice electrón y por eso, miles de años después, le llamamos a este fenómeno electricidad. De hecho, le llamamos electricidad estática para diferenciarla de la electricidad en movimiento, aunque son dos formas de lo mismo, el flujo de electrones entre átomos. Pero, ¿cómo funciona? Luigi Galvani descubrió que al tocar con su bisturí unas ancas de rana que colgaban de un gancho de bronce, estas se movían.
¿Sería que los seres vivos producían electricidad? A lo mejor eso hacían los nervios, que hasta entonces se pensaba que transportaban algún fluido. Su colega Alessandro Volta no estaba muy convencido y de su discusión surgió la investigación que llevó a la creación de la pila voltaica, la primera fuente artificial de corriente eléctrica, mientras que Galvani se acredita como el descubridor de la función de los nervios como conductores de las señales eléctricas. Y de ahí se le ocurrió a Mary Shelley la idea del monstruo de Frankenstein. Pero esa es otra historia. Ya desde antes, Benjamin Franklin teorizó que la electricidad era una especie de fluido, un fuego que se movía de un lugar al que llamó polo positivo a otro al que llamó polo negativo. Aunque seguimos usando la convención de Franklin, en la actualidad sabemos que los electrones se mueven exactamente en sentido opuesto. Y ahora lo vamos a explicar. Toda la materia está hecha de átomos. Este es el modelo Rutherford-Bohr de un átomo, que en este caso es el de cobre. En el núcleo hay protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. La cantidad de protones define de qué elemento se trata. El cobre, por ejemplo, tiene 29 protones. Alrededor del núcleo están los electrones de carga negativa distribuidos en capas como una cebolla. Si el número de electrones es igual al de protones, el átomo no tiene carga eléctrica. Pero si hay un desbalance en el número de electrones, el átomo se convierte en un ion. Si son más electrones que protones, la carga del ion es negativa. Y si hay más protones que electrones, la carga es positiva. Y a diferencia de las partículas del núcleo, los electrones pueden pasar con relativa facilidad de un átomo a otro, dependiendo del elemento. Si frotas un globo con tu pelo seco, le estás transfiriendo tus electrones a los átomos del globo, con lo que adquiere carga negativa. Esto tiene efectos de fuerza que puedes observar. Ahora puedes pegar el globo a la pared solo con electricidad estática. Las cargas iguales se repelen y las diferentes se atraen. Seguro te ha pasado esto. Has caminado descalzo un rato sobre una alfombra y luego, al acercar tu mano al picaporte, ¡ouch!, recibes un chispazo. Al frotarla, la alfombra te quitó electrones y al acercar tu dedo al metal, que es un material conductor, los electrones corrieron del metal a la superficie de tu piel, incluso rompiendo la resistencia del aire, que suele ser aislante. Produjiste una versión diminuta de los rayos que puedes ver en las tormentas. Hay un número máximo de electrones que el átomo puede tener en cada capa. Como el cobre solo tiene un electrón en la última capa, tiene mucha capacidad de dar y recibir, y eso lo vuelve un muy buen conductor. Por eso se usa en los cables, que por cierto están cubiertos de plástico aislante. Ahora bien, el cable se usa para transportar corriente eléctrica, es decir, electricidad dinámica o flujo de electrones. Verás, antes del invento de la pila voltaica, solo se podía almacenar electricidad estática con poca capacidad de corriente constante en diferentes artilugios, como las llamadas botellas de Leyden. Eran meras curiosidades que se usaban para dar chispazos o para hacer bailar cadáveres de ranas. Pero lo que Volta creó fue una manera de producir una corriente eléctrica constante. Si sumerges una pieza de cobre en agua salada, las sustancias reaccionan y se producen átomos con carga negativa, aniones. Si sumerges una pieza de zinc en otro recipiente, se producen átomos de carga positiva, cationes. Al conectar las dos piezas con un cable, los electrones empiezan a fluir del ánodo al cátodo. Has creado un circuito. Es como si dos recipientes en el piso, uno con agua, otro sin agua, estuvieran conectados con un tubo en el fondo. Al haber una diferencia de presión entre el recipiente lleno y el vacío, el agua fluye de un recipiente a otro. Si la diferencia de potencia... Así viaja la electricidad, ¿no? Así viajan los electrones solo en un sentido. Solo en un sentido, ¿ya? Del que tenga más átomos o carga negativa al que tiene menos carga negativa. ¿Cómo viaja? Para nivelar la cantidad de electrones en los dos sentidos, ¿no?
potencial es mucha, se dice que el sistema tiene mayor voltaje. La corriente que puede fluir a través de un cable conductor depende de la relación y capacidad de entrega de corriente y voltaje de una fuente de energía eléctrica, por ejemplo, de una pila o batería, un enchufe, y la resistencia del cable conductor. Si el cable opone la suficiente resistencia al flujo de corriente, esto puede provocar que se caliente y se funda. La buena noticia es que la corriente se puede aprovechar para realizar un trabajo, tostar una rebanada de pan, encender un foco, hacer girar un motor o hacer sonar un altavoz, por ejemplo. Las fuentes de electricidad actuales no son iguales a las de Volta. Ahora la energía eléctrica se puede obtener por muchos medios diferentes, pero los principios son similares. Por cierto, tu cuerpo es un conductor porque está formado con agua rica en sales. Si tocas un cable con corriente, los electrones podrían fluir a través de ti, y si la corriente es suficientemente alta, te podría causar graves daños. Así que si ves por ahí un cable pelado, no lo toques y pide que lo reparen lo más pronto posible. Curiosamente, agradecemos a Marisol Maldonado y Eric Blackmer por su... Listo, entonces. Ese es fundamentos de corriente eléctrica. Ahora hablamos de cargas eléctricas, que es de la diferente. materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Esto es que nosotros vamos a conocer, sabemos que toda la materia está integrada por átomos y los átomos tienen dos elementos, protones y neutrones, además de los electrones. Entonces, los electrones son los elementos que van a transferirse hacia otros átomos y eso me va a permitir saber si hay más carga eléctrica o menos carga eléctrica. ¿Cómo mido las unidades de la carga eléctrica? Se miden con la unidad C, que significa Coulomb. Sabemos que la carga eléctrica va a haber de dos tipos, tanto carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. ¿Cómo se dan estos dos tipos de cargas? De la siguiente forma. Un cuerpo, vamos a suponer, que tiene carga positiva si el cuerpo pierde electrones. Esto es que como un átomo, los electrones son los únicos que están en la periferia y los únicos que pueden moverse. Entonces, si este electrón se va hacia otro átomo, dicho átomo del cual partió, se dice que pierde electrones. Entonces, al perder electrones, como los elementos son idealmente neutros, si pierde un electrón, se queda con más cargas positivas. Por lo tanto, el átomo tiene carga positiva. Ahora, un cuerpo tiene carga negativa si el cuerpo gana electrones. Esto es, que si ahora, por el contrario, este elemento átomo recibe un electrón, como era idealmente neutro, ahora recibe un electrón más, entonces se carga más con carga negativa. Para poder electrificar un cuerpo, tenemos los siguientes métodos muy usuales. El primer método de electrificación de cuerpos para saber si va a cargarse positivo o negativamente es por frotamiento. Ya vimos que la electrificación únicamente es cargar ya sea negativamente o positivamente. ¿En qué consiste? El frotamiento consiste en frotar dos cuerpos neutros para producir un intercambio electrónico de átomos. El segundo método se le llama método por contacto. Consiste en poner en contacto dos cuerpos, al menos que uno de ellos esté cargado. Como vemos en este caso, si tenemos un elemento cargado, como es la pila, y toca un elemento por contacto, automáticamente al hacer contacto se transfieren cargas eléctricas para electrificarlo. Y el último método se llama por inducción. Consiste en acercar, sin tocar, un cuerpo cargado a otro neutro para poder producir una polarización. Esto es, ahora que si acercamos el elemento, no es necesario tocarlo, sino únicamente acercarlo de tal manera que las cargas eléctricas puedan pasarse y transferirse hacia el elemento que quiero cargar. Y de esta forma hemos ya visto qué es lo que es la definición de carga eléctrica y los tipos de electrificación, cómo poder electrificar. Listo. Entonces, definición de electricidad, corriente eléctrica y electrificación. Sigamos, a ver, Valero. Sigamos, Valero. La ciencia ha aumentado que el marco de un proceso físico, la carga eléctrica presenta en un sistema aislado que se mantiene siempre estable.
Esto supone que el resultado de la suma de las cargas negativas y las cargas positivas nunca cambian. O dicho de otro modo, que no se registra la creación o eliminación de carga eléctrica de un sistema aislado. Correcto. Excelente. Siga. La unidad para medir la carga eléctrica se denomina columbio. En homenaje a Charles Austin de Coulomb. Expresa la cantidad de electricidad de un elemento. Un columbio está definido como el nivel de carga de una corriente eléctrica con una intensidad de 1 amperio transportada en un segundo. Entonces, una cosa es carga eléctrica que se mide en coulombios o coulomb, ¿ya? Y otra cosa es intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperios. Correcto. Es como decir, en una manguera de agua, viajan gotas de agua por dentro, ¿cierto? La gran cantidad de gotas de agua sería la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Y con la velocidad que salen esas gotas de agua de la manguera sería entonces la carga eléctrica. ¿Listo? Sigamos, Valero. Valero. William Gilbert en el siglo 17. observó que ciertos materiales como el ámbar, electrón en griego, al fomentarlos producían una fuerza de atracción sobre cuerpos más pesados, por lo que el Gilbert decidió que todos estos materiales sean considerados eléctricos, además de diferenciar claramente los fenómenos eléctricos de los magnéticos. Entonces surgieron que los conceptos de electricidad y carga eléctrica. Sir Gray, otro científico nacido en Inglaterra, fue quien descubrió que se conectan ciertos elementos con materias eléctricas. Se producen fenómenos de atracción, de repulsión. Por su parte, el físico francés Charles Dufay fue el primero en hablar de los tipos diferentes de cargas eléctricas, aunque reciben con los estudios de Benjamin Franklin. Se pudo apreciar que luego de frotar dos cuerpos, la electricidad de cada uno se distribuía en determinados puntos, donde hubiese un mayor grado de atracción, y por ello decidió usar los conceptos de carga positiva y negativa. Ya, entonces, la electricidad o el movimiento de electrones siempre viaja a un cuerpo que está cargado negativamente, o sea, con exceso de electrones, a un cuerpo que está cargado positivamente, o sea, a un cuerpo que le faltan electrones. ¿Para qué? Para nivelar la carga de electrones. Siempre del lado negativo al lado positivo, es decir, siempre del lado que hay más electrones al lado que hay menos electrones. Dichas observaciones, recién en la primera mitad del siglo XIX, se plantearon formalmente, en parte gracias a los experimentos de Michael Faraday. Un físico británico llevó a cabo sobre la electrolisis, los cuales abrieron las puertas al estudio del vínculo entre la electricidad y la materia. Un columbio equivale a una carga de 6.25 por 10 a la 18 electrones. La fórmula para calcular la carga en un circuito eléctrico es Q igual a I por T, donde Q es la carga en columbios, I intensidad de la corriente en amperios y T el tiempo en segundos. De esta fórmula se deduce la propia definición de columbio. Un columbio es la cantidad de carga eléctrica que circula durante un segundo a través de una sección de un conductor cuya intensidad de corriente es 1 amperio. ¿Listo? Ya parece que se nos acaba el tiempo. Electrificación. Así. Correcto. Gracias, Valero. Vamos con alguien que no me haya leído. Ávila.
Vamos con campo eléctrico, Ávila. Ávila se me fue. Tipo de cargas inducidas. Electrificación. Se denomina electrización al efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones, producidos por un cuerpo eléctricamente neutro. Por contacto, se puede cargar un cuerpo neutro con solo tocarlo con otro previamente cargado. En este caso, ambos quedan con el mismo tipo de carga. Es decir, si se toca un cuerpo neutro con otra carga positiva, el primero debe quedar con carga positiva. Por frotamiento. Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, número de electrones igual al número de protones, ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Siga. La carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae electrones de la superficie de un segundo objeto. Esto crea una región en el segundo objeto que está con una mayor carga positiva, creándose una fuerza atractiva entre los objetos. Por ejemplo, cuando se frota un globo, el globo se mantendrá pegado a la pared debido a la fuerza atractiva ejercida por dos superficies con cargas opuestas. La superficie de la pared gana una carga eléctrica inducida, pues los electrones libres de la superficie del muro son repelidos por los electrones que hagan algo al frotarse. Se crea así por inducción electrostática una superficie de carga positiva en la pared, que atraerá a la superficie negativa del globo. Ya. Aquí tenemos, ¿no? Las formas en que se transfieren los electrones. ¿Ya? Carga por fricción también existe. Carga por fricción. Sigamos. Por ejemplo, dígame, Denis. Por ejemplo, no sé si usted se ha percatado, profe, pero hay momentos en, bueno, esto lo vi yo y lo hice yo, que hay gente que frota una moneda contra la pared y también ya sea pluma y se quedan pegadas sin necesidad de algo. Yo creo que tiene que ver eso con la fricción, ¿verdad? Claro. Aquí está. Vamos a poner este videito para terminar la clase. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el equipo 2. Yo soy Marisol. Yo soy Brando Y yo soy Irma. y nuestro tema es Electrización por fricción. Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, es decir, con el mismo número de electrones y el mismo número de protones, ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Si se frota un pedazo de seda con un trozo de vidrio, hay un traspaso de electrones del vidrio a la seda. Si se frota un lápiz de pasta con un paño de lana, hay un traspaso de electrones del paño. Bien, para entender un poco mejor de qué se trata esto de la electrización por fricción, vamos a realizar un pequeño experimento para observar qué es lo que sucede y comprenderlo un poco mejor. Para realizar nuestro experimento vamos a utilizar los siguientes materiales: un pedazo de hoja, una pluma y unos pequeños trozos de papel aluminio. Bien, a continuación vamos a realizar nuestro experimento. Para esto vamos a tomar nuestra pluma y nuestro pedazo de papel. Lo vamos a doblar un poco para que pues, se nos haga más fácil frotarlo. Y vamos a comenzar a frotar lo más que podamos para provocar fricción en la pluma. Frotamos, 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 frotamos. Y ahora sí, lo acercamos a los pequeños trozos de papel aluminio y observamos qué es lo que sucede. ¿Se da cuenta? Lo que sucede aquí es que en el momento en que nosotros frotamos nuestra pluma con nuestro trozo de papel, la pluma queda cargada de tal forma que al acercarla a los trozos de papel aluminio, esta pluma trata de pasarle esa carga a nuestros trocitos de papel aluminio y de esa manera se genera electrización por fricción. Eso fue todo, amigos. Esperamos que haya sido de su agrado. Y sobre todo, que haya sido imperdible. Nos vemos en la próxima emisión. Bye.
Bueno, niños, nos vamos a quedar ahí. Aquí, carga por fricción. Listo. Nadie se quedó sin asistencia, ¿no? Los veo mañana entonces. Cuídense. Lean en algo la información. Ya se las paso por aquí también. Déjenme compartirle un momento para que vean el último y la descargan de una vez. ¿Ah? Espérese un ratito. Yo sigo de vacaciones, profe. No puedo. Para que ustedes vean que ni siquiera mi cumpleaños puedo descansar. No, ustedes no me dieron permiso tampoco. Profe, Entonces usted se lo puede dio. tener todas las vacaciones que usted quiera. ¿Ah? A ver. Electricidad. ¿Dónde está este? ¿Dónde está? Descárguenlo ahí. Ya está subido el archivo, ya con la última unidad. Ya nos falta poco, nos faltan como 6 páginas nomás. Bueno, profe, listo. Ya las paso también por WhatsApp, ¿sí? Bueno, pasen bien. Igualmente, profe.